Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo un repaso de estadística total, donde veremos en primera instancia la unidad 2 y la unidad 3. Veremos ejercicios que ya están resueltos, al igual que veremos repaso y cómo irlo organizando a modo de ejemplo y al mismo tiempo métodos para que puedan desarrollarlos de una manera más rápida. Entonces, en primera instancia tenemos lo que vienen siendo datos agrupados. Los datos no agrupados, perdón, son aquellos datos que no nos dan ni en una tabla ni a modo de escala como tenemos aquí. En este caso nosotros tenemos que tanto agrupar los datos generando rangos y un tamaño y al mismo tiempo generar su número de intervalos. Para estos datos que tenemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una tabla que vamos a llamar datos. Con la función contar vamos a seleccionar todos nuestros datos que son estos y vamos a proceder a contar cuántos datos son los que tenemos. Normalmente el problema nos dice que, por ejemplo aquí, como podemos ver, dice tenemos 30 hogares, que es el número de datos, con n individuos dentro. Entonces ya corroboramos que tenemos los 30 datos y no nos falta. Dentro de, vamos a seleccionar igual mínimo y seleccionamos nuestros datos igual el máximo. Estos nos servirán más adelante para desarrollar la tabla que tenemos aquí abajo. Después, ahora vamos a generar los números de intervalos. Hay dos formas de generarlo. Una es por la fórmula de 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n son los datos, o la raíz de los datos. Nosotros nos escribimos la función igual 1 más 3.3 logaritmo base 10. Contar, si ustedes quieren, pueden seleccionar los datos de contar para validar. O también raíz de contar y los números. Como podemos ver, si usamos la raíz, nos da un número cercano a 5.5, que esto a redondear, como queda en medio, quedaría en 5. O también al mismo tiempo puede quedar en 6. Entonces, como podemos ver, en la raíz nos queda un poco abierto. No nos da un número entero. Por ende, debemos usar lo que viene siendo la fórmula de 1.1 más 3.322 logaritmo base 10 del número de datos. En este caso nos dio 5.90. Se tiene que cerrar al número entero más próximo. En este caso sería el 6. El rango se obtiene desde el dato mayor menos el dato menor. Por eso podemos seleccionar la tabla 8 menos 1 o directamente poner aquí la forma máximo de todos los datos menos el mínimo de los datos. El tamaño tenemos que dar con los dos anteriores. Tenemos que dividir el número de rango entre el número de intervalos. No seleccionamos el que tiene los decimales, seleccionamos el que ya, como quien dice, redondeamos a su entero próximo. Dándole, nos queda a 1.16. 1.16, por ejemplo, si ustedes dicen, ok, es que tengo números, por ejemplo, tengo 4.3, 4.2, o sea, si esos números no son enteros. Entonces, en ese caso, es más recomendable usar las decimales. Como en este caso son sucesivos los decimales, o sea, el 6 es sucesivo, nosotros tendremos que cerrarlo como a 1.67, casi el último 67, como vemos acá. Y antes de empezar a ejemplificar por qué podemos o no usar los decimales, vamos a ver los dos casos. Nosotros tenemos que aproximar al número menor. En este caso, como puedo ser 1.1, no se redondea a 2, se redondearía a 1. En este caso, ahora es al revés. Nosotros tenemos que bajar al entero más próximo. Entonces, para desarrollar nuestra tabla, lo primero que hay que hacer, ignoren ahorita esto de ficticio, más adelante veremos qué es. Empezaremos con el dato que viene siendo el mínimo. El dato mínimo es 1. Entonces ponemos 1, como quien dice, el límite superior, porque recordamos que este es el inferior, este es el superior. El límite superior que seguiría la suma de 1 más la aproximación, da 2. Y así tendríamos que irlo sumando. En el caso de los números, recuérdense que el rango son 7, por eso tenemos aquí 7, que son nuestras clases. Entonces aquí ya tenemos 1 más la aproximación 2. El límite inferior siempre es el límite superior anterior. Entonces por eso se pone el mismo aquí abajo. 2 más la aproximación 3. Y así sucesivamente con cada uno.
En dado caso de que nosotros tuviéramos, por así decirlo, que el máximo no fuera 8, como en este caso que sí se cerró en 8, tendríamos que generar otra clase. Tendríamos en lugar de 7, dadas por la aproximación, y por el rango que tenemos, tendríamos que generar otra clase, y en este caso serían 8 clases. Solamente en el dado caso de que no cumplamos con, como quien dice, tanto con la aproximación, llegar al máximo de números que tenemos. En este caso es 8, entonces ya no generamos más, y como podemos ver, nuestro rango quedó ideal en este caso. Para proceder a contar, hay dos formas diferentes. Ustedes pueden, o una de dos, contarlo, pues ir tachando de uno por uno, decir, aquí está el 3, irlos contando, o con una función. La función es la que tenemos aquí arriba, es igual contar puntos y conjunto. Primero nos va a pedir un criterio. El criterio que le vamos a solicitar, si quieren para que lo puedan ver, creo que... Ah, no, creo que ya no lo podemos ver. Pero aquí sale que... De todas maneras, se los dicto, es igual contar puntos y conjunto. Nos va a pedir un criterio. El criterio viene siendo donde tengamos los datos. En este caso, ya tengo seleccionada lo que viene siendo el rango de las celdas. El criterio. Recuerden que, por ejemplo, aquí tengo los corchetes. Siempre el límite inferior se toma el número que está ahí. Por ende, debe ser números mayores e iguales al número que está en el límite inferior, que en este caso es 1. En este caso es más recomendable que escriban el límite inferior de la clase a que seleccionen directamente en la celda, porque muchas veces se puede perder la asignación dentro de Excel y se hace un despapalle. Entonces mejor pongan el número. Recuerden, el primer criterio les va a decir de qué número, qué un número. Entonces, si queremos ir del 1 al 2, entonces ¿cuándo empezamos? En el 1. Números mayores o iguales a 1. Nuestro segundo criterio, porque recordemos que tenemos que darle varios, en sí la función de contar sin conjunto puede tener varios criterios, pero en este caso tenemos que ser como quien dice, un conjunto dentro de la clase. Entonces vamos a poner coma y vamos a seleccionar nuevamente las celdas donde tengamos nuestros números, coma, y vamos a ponerle menores al límite superior de la clase, en este caso es 2. ¿Por qué no se toma el límite superior como límite igual o mayor, o menor que 2? Porque en este caso todos los números iguales y mayores a 2 se toman a consideración en la siguiente clase. Dentro de las clases de límite superior solamente se toman los números antes. Entonces ya cuando tengamos esa, vamos a darle enter y automáticamente nos va a contar. Recuerden que dándole clic aquí nos actualizan los datos. Solo que le voy a dar control Z porque tengo otra disposición aquí y me contaría, y como no tiene como quien dice los criterios, no me daría. Y solamente la copiarían y aquí directamente tendrían que editar. Siguiente clase es de 2 a 3, 2 a 3 y la siguiente sucesivamente. Porque si le dan bajar, como no tenemos el F4, recuerden que con F4 hacemos que vinculemos directamente con uno de estos, y aparte porque no seleccionamos, o sea, digamos que en lugar de que sea el 2, selecciona aquí directamente la casilla. Vean que no lo toma criterio, porque no lo toma como un número. Es por eso que les digo que tienen que seleccionarlo. Copian la fórmula y ya nos meten los criterios. Después ya tenemos la frecuencia. La tenemos que dar la sumatoria para tener la frecuencia absoluta, como quien dice, de nuestros datos. El número que tenemos aquí es el mismo número que tenemos de datos. No tiene que variar, no tiene que ser más, no tiene que ser menos. Si faltan es porque hay una clase que nos falta. Si sobran números, entonces estamos mal posicionando las condiciones. X recuerden que es el promedio de la clase. Y no importa que lo pongan, pueden hacerlo directamente con la suma de las dos clases dentro ¿cómo se llama? De la misma clase. Se suma el límite inferior más el límite superior y se saca el promedio. O directamente con la función de promedio dentro de la clase. Y esa sí ya pueden arrastrarla y seleccionar directamente. F de X es la multiplicación del promedio por la frecuencia de la clase. Límite real inferior. El límite real inferior viene siendo el límite inferior menos 0.5 y el superior viene siendo lo contrario,
que viene siendo el límite superior, más 0.5. La frecuencia acumulada es simplemente irnos, seleccionar la frecuencia de nuestra primera clase, que en este caso son 3. Esta sería la sumatoria de la clase anterior más la clase que tenemos ahorita. O sea, en este caso serían 6 más 3, que nos da 9. Y así sucesivamente con todas las clases. Aquí hay un detalle. En esa clase nos tiene que dar el mismo número de datos. Y se respeta de todas maneras. Y hasta ahí vamos a quedar. Todo esto es para qué. ¿Estos datos para qué sirven? Sencillamente para calcular lo que viene siendo el promedio, la moda y la mediana. El promedio general se calcula con la fórmula f de x sobre la frecuencia. F por x, promedio por frecuencia entre el número total de datos. En este caso tenemos que hacer la sumatoria de f de x, que ya la tenemos directamente. Y la vamos a dividir los 120, que es la sumatoria, entre el número de datos, que es 30, y nos da 4. Este dato por lo general es más usado tanto para lo que vamos a ver de desviación y para otras cosas más. Pero de aquí en adelante la moda y la mediana se obtienen de diferentes formas. La moda para calcularla, recordemos, y para calcular la moda es lo que más hay o lo que más se repite. Entonces tenemos que posicionarnos en la barra de frecuencias, en la columna, perdón, y buscar el número mayor. Hay de dos formas. Pueden poner aquí máximo, igual máximo, por si hay muchos datos, y les va a salir 8, y nada más tienen que buscar el 8 para corroborar. Dentro de esta clase, que es la clase 3, estará nuestra moda. Y aquí tenemos que generar una tablita. Tenemos que poner la amplitud, el límite real inferior dentro de la clase, el de 1 y el de 2. Y aquí tengo el máximo para acordarme cuál número era. Número 1, la amplitud. La amplitud, recordemos que es la aproximación. Entonces tenemos que es de 1. Límite real inferior. Es el límite real inferior dentro de la clase. Entonces tenemos que irnos a nuestra clase, donde estaba el 8. El límite real inferior es el 2.5. Ahí lo dejamos. El D1. El D1 es la resta de la frecuencia de nuestra clase menos la clase anterior. Entonces, por ejemplo, si teníamos 8 menos la anterior, es 2. La siguiente, 8 menos 5, te da 3. Los números siempre tienen que dar positivos, porque se supone que nuestra moda es el número más grande de todas las clases, que tenemos. Nunca va a dar negativo. Ya directamente podemos aplicar la fórmula, que es el límite real inferior más la amplitud por D1 sobre la sumatoria de D1 más 2, y nos da de 2.9. Es nuestra moda. Ahora bien, para calcular la mediana, antes de tan siquiera irnos a ver dónde está, tenemos que hacer algo muy importante. Tenemos que dividir el número de datos entre 2. Número de datos, que es 30, entre 2, nos da 15. Tenemos que posicionarnos en el área de frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada hay que buscar el número 15. Y como podemos ver, el 15 no está directamente. El 15 está dentro de una de nuestras clases. ¿Por qué no está en 9? No está en 22, pero sí en 17. Por la simple razón de que si ponemos 15, 16, 17, el 15 está dentro. O sea, si ponemos que estamos en el 17, ¿no? Pero no tenemos ni 16 ni 15, así hasta el 10, porque si tenemos 9. Aquí el corte es hasta 9. Puede aceptar números menores e iguales a 9. Entonces aquí, como nuestro caso es mayor que 9, ya no está dentro de la clase de 9. Tenemos 15. 15 puede estar en la clase del número de la frecuencia acumulada 17, porque son números menores o iguales a 17. El 15 es un número menor a 17, por ende está dentro de la clase número 3. Es por eso que en este caso quedó la moda y la mediana dentro de la misma clase. No siempre pasa eso, porque recuerda los criterios. Para la moda, la frecuencia más alta, y para la mediana, el número de datos entre 2, el número más cercano dentro de la clase. Y hacemos lo mismo. Límite inferior dentro de la misma clase, en este caso es 3. Frecuencia acumulada anterior. Entonces si tenemos 17, la frecuencia acumulada anterior es 9.
y la frecuencia dentro de la clase. La frecuencia dentro de la clase es 8. Y ya procedemos a meterlo dentro de la fórmula, que es siendo el límite inferior más la amplitud por el número de datos entre 2 menos la frecuencia que tenemos. Recuerden que F mayúscula, porque siempre aquí puede causar un pequeño inconveniente, es el número que tenemos de la frecuencia anterior. Porque la frecuencia, que es la F minúscula, siempre se denota por lo que viene siendo, vamos a decir, la frecuencia normal de nuestra clase. La F mayúscula se refiere siempre a la frecuencia acumulada. Y aquí la tenemos seleccionada. De todas maneras, puedo corroborar que el de 43 es mi F. Y mi FA, que es mi de 42, es mi F mayúscula. Recuerden siempre tener esas consideraciones porque si lo ponen al revés, ya no tiene nada que ver con la mediana. Hasta ahí, estos son los datos que se obtienen hasta aquí, hasta la tabla, hasta el área de frecuencia acumulada. Ahora vamos a ver cómo calcular la desviación media, la varianza y la ¿cómo se dice? Desviación estándar. Volvemos a la tabla antes que nada. Y aquí, ignoren todavía la de la fila ficticia. Y vamos a posicionarnos aquí. ¿Qué es lo que dice? Aquí tenemos que primero ver el F X, que en este caso es nuestro promedio, dentro de la tabla. Recuerden que es el promedio de la clase. X con una barrita arriba significa que es el promedio, que aquí lo tenemos, que es 4. Por eso les dije que es importante ese promedio. Por la frecuencia, que es la frecuencia de su clase. Todo esto es el absoluto. El absoluto directamente solamente es la resta del promedio de la clase menos el promedio general. Todo eso se pone en absoluto, porque si no lo ponen en absoluto por lo regular, como algunas veces sucede, el promedio general es más alto que el promedio de la clase. Por ende se utiliza el absoluto. Y eso lo multiplicamos por la frecuencia de la misma clase. Este dato lo podemos simplemente arrastrar en toda la tabla. Recuerden que para que no se les mueva el dato del promedio general, recuerden pulsar F4 para dejarlo vinculado. Si no lo vinculan, al momento de bajar, este cuadrito va a bajar aquí abajo y así sucesivamente conforme vayan bajando. Todo esto se saca y tenemos que hacer las sumas. Recuerden que es importante. Y luego para la varianza, de una vez vamos a desarrollar, es lo mismo. Solo que en este caso, en lugar de usar el absoluto para dejarlo positivo, vamos a utilizar el cuadrado. El cuadrado, recuerden que tenemos x que es el promedio de la clase menos el promedio general al cuadrado por la frecuencia dentro de la misma clase. Y igual arrastramos y ya lo dejamos aquí. Recuerden que siempre primero F4 para dejar el promedio general marcado. Y hacemos la sumatoria. Estos no tienen que coincidir, algunas veces coincide, algunas veces no. Vamos a bajar y vamos a ver con la fórmula de desviación media. Desviación media, tenemos la sumatoria de la multiplicación del promedio de las clases menos el promedio general por la frecuencia de la misma clase entre el número de datos. Entonces ya tenemos la sumatoria, que aquí en este caso de la desviación media es 41, sobre el número de datos, que recordemos que es 30. Recuerden dejarlo aquí para no tener que escribirlo manualmente. Damos a enter y ya tenemos lo que viene siendo la desviación media. La varianza, nuevamente vamos a subir, ya la tenemos, ya tenemos la sumatoria, porque es la sumatoria del cuadrado de el promedio de la clase menos el promedio general por la frecuencia. En este caso, recuerden que nos dice n-1, entonces va a ser 30, que es el número que ya tenemos indicado, menos 1. Y ya la desviación estándar simplemente es la raíz de la varianza. Simplemente vamos a dar igual raíz y le damos enter al número que tenemos aquí. Todo esto, lo que viene siendo esto de aquí, sirve, recuerden, esto de aquí, promedio general, media mediana, todo lo de acá, desviación media, varianza y se me fue la otra, desviación estándar. Ahora bien, ¿cómo podemos unificar nuestra información? Hay dos formas, dos tipos de histogramas, como quien dice. Tenemos el histograma de forma de polígono y el histograma de columna general. Tienen dos reglas. El histograma de polígono tiene que empezar desde 0
el polígono y termina en 0. Mientras que el histograma no importa, tiene que empieza donde los datos empiezan. Entonces, para generar nuestro gráfico, simplemente tenemos que seleccionar la frecuencia. Déjenme si quieren, nada más voy a darle clic derecho para... Ah, no, ya está. Seleccionamos los datos. Y aquí tenemos que seleccionar el que viene siendo... Se cambiaron los datos. Aquí tenemos los datos del polígono. El polígono, recuerden que la serie es en X. Primero, si quieren, pueden seleccionarlo como columna. Y aquí les va a dar. Y el histograma son los mismos datos en X. Perdón, es que como que le puse aquí. Voy a ponerle histograma. Y los datos no agrupados que vienen siendo los mismos de X. Y los datos que tenemos aquí a considerar es el promedio de las clases. Mientras que el polígono no importa. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacerlo manualmente por si acaso de que se les olvide? Antes recuérdense que les había dicho que no tomaran en cuenta estas ficticias. Las ficticias en este caso tienen que empezar tanto una clase anterior como una clase final. Entonces recuerden, si empezamos en 1, como habíamos dicho, el 1 es la clase, es el límite superior de la clase anterior, o sea, el inferior de la siguiente es el superior del anterior. Ponemos este y le restamos la aproximación. 1 menos 1 es 0. Y la siguiente, pues recordemos, 8 baja aquí, 8 más 1 es 9. Entonces, esta y esta columna son nuestras nuevas clases que son ficticias, solamente para hacer nuestro gráfico. Lo único importante que hay que centrarnos es de que en este caso tenemos que sacar X, porque F y X generan nuestro histograma. Entonces vamos a generarlo de una vez a modo de recordatorio. Se van a insertar, más que lo hice rápido, insertar, gráfico, barras. Y sin seleccionar datos, porque luego cuando lo creamos, nos genera, como quien dice, datos y se revuelven en pocas palabras. Entonces primero vamos a poner el de polígono. Bueno, primero nos dice que seleccionamos los valores de la serie. Seleccionamos los valores que están en X, de 0 hasta 0. Y este va a ser el polígono. Vamos a poner que este sea el histograma de una vez. Vamos a agregar otros datos y nos va a pedir qué datos quieres agregar. Ahora yo quiero agregar los datos, pero para el polígono. El polígono nuevamente requiere sus datos en X. Voy a ponerle polígono. Y aquí, en los datos que tenemos aquí, vienen siendo el eje de las X. Entonces, el eje de la X son los promedios. Y vamos a darle a aceptar. Vamos a cambiar el tipo de gráfico combinado. Y aquí ya directamente nos va a salir cómo lo estamos generando. Aunque nosotros le pongamos polígono o no, ya nos generó. Por lo general va a ser con punto porque tiene que estar indicado en la parte media de nuestras barras. Y así se genera el gráfico. Pero aún no está generado como histograma. Tenemos que darle clic derecho, editar. Y aquí en ancho de rango vamos a disminuirlo a 0. Y ahora sí ya tenemos nuestro histograma con barra de polígonos. Y ahora bien, si nosotros nos dijeran, sabes que yo no quiero histograma de polígonos, solo quiero histograma, solamente hay que seleccionar los datos reales que hemos calculado. Y los números de abajo serían nuestras X, que son nuestros promedios de la clase. Y daremos a aceptar. Y vamos a cambiar el tipo de gráfico porque este ya no es, ¿cómo se llama? De polígono, ahora es de barras. Y daremos nuevamente cambio de formato. Bajamos a 0. Y ya si ustedes quieren, pueden darle clic derecho, cambiar y pueden ponerle otro color de lo que ustedes quieran. Sea tanto individual como en general. Y así es sencillo. Ahí sí tenemos las dos vistas de las gráficas. Tanto histograma con polígono o simplemente histograma. Haciendo recapitulamos que el histograma requiere en X la frecuencia absoluta y en Y marca de clase. Polígono lo mismo. Solo que esta es la designación que tenemos en el eje de las X,
que tanto en el histograma de polígonos podemos poner como solamente en un polígono o en el histograma, y en el histograma es de default ponerlo directamente, si no, no lo pone. Ahora bien, lo que les comentaba de lo de si agarramos los datos, si agarramos el rango o el número de intervalos de manera completa con todos los decimales. Como podemos ver, si sumamos 1 más 1.16 nos da 2.16. Y este 2.16 ahora recaemos en un pequeño problema. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que sea un número menor al límite superior? En este caso, límites menores a 2.16 entre el número 2. Y ahora nuestras frecuencias van a cambiar. Esto depende únicamente del tipo de problema o el tipo de ejercicio que se esté trabajando. Si se manejan decimales, en este caso tendríamos que trabajar con decimales nuestro número de intervalos. Y al mismo tiempo, al trabajar con números decimales, corremos el riesgo de reducir todavía las clases, porque como ahora estamos tomando en cuenta los números que anteriormente no estábamos contando, reducimos todavía más nuestras clases. Entonces, por lo regular, recuerden, cerrarlo o aproximarlo al número entero más próximo. Ahora bien, vamos a ver unos ejercicios de muestra. Recuerden que esta es la fórmula de la muestra. Nada más si quieren trabajar en Excel, recuerden que tienen que ponerla directamente, pero nada más tienen que generar una tabla para nada más cambiar los datos. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo nos pide calcular el tamaño de una muestra de una población de 500 elementos con un nivel de confianza del 95%. Tenemos que entender que el nivel de confianza se nos viene proporcionando en porcentaje y el coeficiente se va generando dentro de una asignación de tablas. Muchos profes lo dan, otros no lo dan. Tendrías que investigar el nivel de confianza por separado, pero estos son los niveles de confianza más usados desde el 99 al 90. Tenemos que entender que Z es el nivel de confianza, P es el porcentaje a favor, Q es el porcentaje en contra, N es nuestro universo, ED es el error estimado y N es el tamaño de la muestra. Z en este caso sería de 95. No ponemos 95, ponemos el coeficiente Q. En dado caso de que nuestro problema no nos diga el porcentaje tanto a favor como en contra, tenemos que asumirlo de un 50%, no un 50% en porcentaje, sino en 0.5 y en 0.5, porque el porcentaje en contra viene siendo el complemento del porcentaje a favor. N, que es el número de elementos o el universo, en este caso son los elementos que son 500. ED es el estándar, es el error estimado. Ahí puse que era el estándar porque normalmente se trabaja con un error estimado del 0.03, al contrario de que eso nos indique en un problema. Si no se nos indica, este y el P y el Q debemos de seleccionarlos por default, tanto el P y el Q, el porcentaje a favor y contra, a 0.5 y el error estimado en 0.03. Ya lo tenemos aquí. N-1 porque en la fórmula nos indica serían los números de elementos menos 1. Y para calcular, ya simplemente tenemos que meterlo a la fórmula, que aquí lo tenemos, que es n más z, que es el número, es el número de confianza al cuadrado, por p por q, porcentaje a favor en contra, paréntesis sobre, d, que es el error estimado, al cuadrado por el número de datos, menos 1, más este es el nivel de confianza al cuadrado por p por q. Igual para que no tengas que meter el cuadrado, puedes directamente dejarlo marcado aquí. Pero si quieres dejarlo para crear una tabla y simplemente meter, sabes que ahora tengo 1000, ahora el nivel de confianza cambió y no es F3, ahora va a ser 99, 97.5. Así lo podemos manejar de maneras más ideales y no tener que estar cambiando todos los criterios dentro de la fórmula. Igual aquí tenemos otro, pero la lógica siempre recae en que tabla, datos y seleccionamos el número de el nivel de confianza. Aquí tenemos otro que este es un criterio diferente. Dice: un estudio de 300 automóviles en una ciudad específica tuvieron 60 consecuencias fatales. Con base en la muestra construyan intervalo de 90 de confianza y todo eso. En este caso tenemos otra nueva fórmula. Tenemos dos formas de hacerlo.
tanto en valor de muestra como la razón de accidentes. En la razón de accidentes tenemos que considerar el nivel de confianza Q, que en este caso yo lo tuve que generar a 0.8 debido a que es la diferencia, es el porcentaje que tenemos, perdón, la diferencia de razones, perdón, es la probabilidad, es el complemento de la probabilidad de razón que ya teníamos, que era de 0.2. Entonces, para generarlo aquí, ya tenemos nuestra Q, porque ahora nuestra complementaria. Ahora tenemos como quien dice una razón en contra, mientras que la razón de accidentes viene siendo un 0.2. Tenemos que irla generando a partir de la fórmula que tenemos aquí. Generar un P1 y un P2, que vienen siendo nuestras dos razones de probabilidad. Nuestras dos razones de probabilidad se calculan directamente con esta fórmula. Tenemos que seleccionar tanto la que viene siendo con la raíz en más y con la raíz en menos. Esta es la más y esta es la de menos. Entonces, para generar la tasa, como quien dice, tenemos que multiplicar el número que nos dio de probabilidad por el número de eventos, que nos da 48.60. Y la otra de la misma forma, porque es el más y menos, que viene siendo por la raíz que viene indicada por la fórmula. Y esto lo podemos cerrar a 49 o 71, redondeado. Pero en estos problemas se nos deja, como quien dice, un aproximado, o sea, no nos da un valor cercano o cerrado. Y se va directamente en intervalos. Ahora bien, se me empezó a decirles que por qué razón de accidentes es 0.2. Porque en el problema nos dice que tuvimos 60 accidentes de 300 del estudio que hubo. Entonces 60 de 30 es nuestro caso a favor o nuestra probabilidad a favor, o sea, de que haya accidentes. Q es nuestra complementaria en el caso de que no haya. Y en la fórmula nos pide a fuerzas Q, número de datos y todo esto. Esto es ideal para generar como una aproximación dentro de nuestra muestra que puede correr entre 49 y 71. Pero igual podemos seleccionarlo con el trabajo de muestra. Nada más que de muestra, aquí tenemos un problemilla, nada más. Por ejemplo, si hicimos lo mismo de la fórmula y todo, nos da 185. ¿Por qué? Nos da una muestra más grande. Y aquí va el por qué. Si utilizamos la fórmula que nos da la muestra, nos da un intervalo para un análisis de estudio, donde ponemos como quien dice una sumatoria dentro de nuestra muestra. No tenemos muestra objetiva, simplemente sabemos cuántos accidentes puede haber, sin importar la muestra. En este caso tomamos a consideración el universo donde estamos trabajando, que son 300 accidentes. Y en el otro tenemos una muestra más sencilla en base a la tasa de accidentes, que es como donde podemos sacar nuestro análisis. Por ende, nos sale diferente tanto la muestra como lo que viene siendo el intervalo de accidentes que puede haber, porque esto ya es como más probabilidad y esto es más como de la muestra que vamos a trabajar. Otro tema es el de diagramas de Pareto. Aquí tenemos un problema que pues, lo ideal es leerlo, pero de tirón, cuando trabajamos con Pareto siempre nos va a pedir orden y tasa de error o frecuencia de error, que puede ser la tasa de errores dependiendo del problema. Entonces, por ejemplo, tenemos de dos formas. Podemos generar las tablas por cada turno o un diagrama por turno, por general, mejor dicho. Entonces, si nos vamos basando por turno, tenemos que el hilo en el turno 1 tuvo 13 defectos, corte 6 y así sucesivamente. Nosotros vamos a generar nuestra tablita. Así que la vamos a generar nuevamente para que la vean. Vamos a poner hilo corte armado. Voy a copiar esto. Hilo corte armado. Dejen nomás muevo esto por acá. Este aquí. Costura. Este para acá. Y este para acá. Entonces aquí directamente ponemos los datos 6, 5, 6, 6. Vamos a seleccionar los datos. Nos vamos a ordenar de mayor a menor. Y ampliamos la selección para que los datos que tenemos aquí también se transformen
o se muevan conforme al número de datos que hay. Y aquí directamente vamos a poner FA y FRA, que es la frecuencia acumulada. Entonces vamos a primero poner este de acá. Vamos a sumar cuántos datos son. El problema nos dice que en sí son 52. Pero este es dentro del, o sea, los defectos por hilo por los 3 turnos. Más no tenemos la cantidad de defectos por turno. Entonces hay que sumarlo, que en este caso nos da 32. Que podemos hacerlo así. También puedes generarlo por al revés, o sea, ver cuántos turnos tienen defectos. Pero lo ideal es ver primero defectos por cada turno. Como lo estamos haciendo aquí. Entonces vamos a dividir para la frecuencia acumulada, dividimos el número de la frecuencia que tenemos entre el número total de datos y generamos todo. Recuerden ponerle al último F4 para que no se mueva. Tome bien en consideración. La frecuencia acumulada es la suma, lo hemos dicho, es este más este, y vamos a jalar los datos. Esta barra la podemos poner aquí en lugar de que sea un número, ponerlo por porcentaje, y aquí lo tenemos más ideal. Véase que tenemos lo mismo aquí, como lo mismo que tenemos acá. Tenemos que usar el porcentaje del 80%. El 80% nos dice que siempre hay que tomar a considerar una tasa de error. Entonces, ¿qué número de errores están antes del 80? Es antes de la costura. Porque costura ya está en 86. Entonces tenemos que tomarlo antes. Entonces ya la tenemos ahí. Tendríamos que tomar esto. Esto ya sería para criterio para respuesta. Pero si nos piden la gráfica, tenemos que seleccionar dos cosas. Número uno, tenemos que seleccionar, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica. Tenemos que seleccionar la cantidad, que es, por ejemplo, aquí vemos que es 13. Nada más que hay que hacerle un ajuste. Y tenemos otra como estilo polígono. Este se aparece como tipo histograma. Voy a poner aquí arriba. Antes de seleccionar, mejor vamos a seleccionar gráfico. Espera, déjalo borro. Voy a ir más para abajo porque me va a tomar la gráfica que tengo ahí. Ahí está. Selecciono datos, agrego los valores en X, borro lo que tengo aquí. Agrego. Ahora voy a agregar los datos que tengo acá. Me voy a meter a cambiar tipo de gráfico. Combinado. Líneas. Y aquí le voy a dar en eje secundario para que sepa que estamos en porcentajes. Aquí como podemos ver no tiene nada que ver con esta gráfica que tengo aquí al lado. Entonces voy a darle clic derecho al número de datos que tengo en la columna. ¿Cuántos datos teníamos? 36. Y termina en 0. Ya ajustamos la gráfica conforme a los datos. Y este va conforme a... No tenemos como quien dice un salto ideal, pero entonces lo vamos a dejar así. También podemos ajustarlo para que se vea aquí 13, 6 y así sucesivamente. Pero así lo vamos a dejar de momento. Ahora hay que hacer el ajuste en la de polígono. Era acá. Vamos a decir que en formato al eje. Y aquí vas a ponerle máximo a 1. ¿Por qué a 1? Porque es el 100%. Nosotros no tenemos ni 120. Cierra en 100. Y ya tenemos nuestra gráfica ajustada. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, digamos, quieren o no ponerle los nombres a sus ejes, nada más igual se meten aquí a la tabla, editan los números y en lugar de ponerle números le ponen los datos que tenemos aquí. Y es lo mismo que tenemos ahí. Y ya la descripción, siempre hay que poner los defectos que tienen mayor incidencia, son aquellos que predominan dentro del 80%. Ahora vamos a ver lo que viene siendo recta de regresión. Recta de regresión, tenemos que igual se nos da una tabla, puede o no estar agrupada, recuerden que nos pueden dar datos no agrupados, generamos el promedio general, ya no lo sabemos, primero hay que poner estas tablitas y ahorita vamos a saber por qué. También generamos el promedio ahora en Y. Vamos a suponer X
X, ¿quién es? Es el número que tenemos dentro de nuestras clases, aunque ahora ya no va a ser clases, ahora van a ser valores en X o Y, que en este caso es el límite inferior y el límite superior. Vamos a poner X menos el promedio general y arrastramos. Recuerden presionar F4 para guardar los datos. En Y pasa lo mismo, el número que tenemos aquí en Y menos el promedio. Generamos. La sumatoria tiene que dar sí o sí 0 en esto, o aproximada a 0, o deben de ser iguales. Después vamos a elevar el cuadrado, x, que x es 0, pues ahí está el cuadrado, y arrastramos para generar. Y igual, multiplicamos x por y aquí está. Luego, ya que tenemos x menos el promedio general, lo elevaremos al cuadrado, que simplemente es este, al cuadrado, y jalamos para abajo. Igual sumas en todos los datos, porque más adelante nos van a servir. Primero vamos a generar SSX. SSX es igual a la sumatoria de x al cuadrado. Ya tenemos x al cuadrado menos S, la sumatoria de los valores en x al cuadrado, que es este que está aquí. Elevarlo al cuadrado. Y entre el número de datos. Yo le pongo normalmente la tabla. Se podría denominar clases por lo que hemos visto, para saber cuántas hay. Los números de datos se refiere a la cantidad de clases que hay aquí. No se refiere al número de datos de los datos agrupados ni los datos no agrupados. Son el número de clases. Al igual para sacar el promedio. El promedio se saca, pero conforme el número de clases. Ya lo tenemos aquí. Y ya simplemente ajustamos metiendo los datos aquí en la fórmula. Para SSY, misma historia. Tenemos que hacer la sumatoria de y cuadrada, que ya la tenemos ahí, menos la sumatoria de y, elevarla al cuadrado sobre el número de datos. SSXY, como ya tenemos es la sumatoria de x y la sumatoria de y la x por y, misma historia, tenemos que buscar x por y, que aquí está, ya la tenemos la sumatoria, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre el número de datos, y r, que se calcula sobre SXY, calculado previamente, sobre la raíz de SXX por SSY. Ya la tenemos. Estos datos son ideales, bueno, hasta aquí, porque en sí R, lo que viene siendo X, SXY y SX cuadrada, nos van a generar nuestra recta de regresión. La recta de regresión tenemos aquí la fórmula, doble captura para que la tengan. En sí se dan cuenta, es la que tenemos la fórmula de punto pendiente, si no me recuerdo, o de la pendiente en sí, para cualquier fórmula de mx más b. Y lo único que hay que hacer, pues siempre, nos va a pedir siempre la pendiente. Siempre cuando tengamos una gráfica en términos de x. O sea que no sea cuadrada, cúbica, etc. Entonces, para calcular la pendiente, es SXY sobre SX cuadrado. SX cuadrado es este valor que tenemos aquí. Y es, no, perdón, SXY es el que tenemos aquí. Y el otro, que es el S al cuadrado, es el que tenemos acá, que es el promedio al cuadrado, el promedio, no, cierto, el valor de x menos el promedio general al cuadrado. No son los datos de aquí porque ese es XY, X y Y son diferentes. Ese en sí es la sumatoria del x menos el promedio general al cuadrado. Entonces ya lo tenemos. Este nos da una pendiente igual a 1. Entonces por ende va a ser hacia arriba. R creo, se supone que si nos da entre el número más cercano a 1, significa que los datos van a estar dentro de la recta de regresión. Si nos da disperso, significa que los datos los tenemos dispersos y la recta va a pasar en medio. Entre más alto o bajo sea, más cerca o lejos van a estar los datos dentro de la recta de regresión. Y ahora simplemente vamos a tener la recta es igual a y igual al promedio de y menos 0.06 más, en este caso como es 1, nos queda más x menos el promedio. Y ya simplemente si quieren agrupan términos.
Y aquí les va a dar x. ¿Quién es? X es el de la tabla. Entonces vamos a poner 1.9 más x y aquí generamos nuestra tabla. Y ahora aquí ya tenemos nuestra recta de regresión. Nuevamente, si queremos generar la tabla, yo les recomiendo desde luego que primero den insertar. Esta va a ser de dispersión. Vamos a poner la tablita más por acá. Seleccionamos datos, agregar, valores en X, valores en Y. Ahí tenemos lo que viene siendo los puntos, que son nuestros datos. Como podemos ver, no están tan dispersos. Vamos a agregar nuevamente datos en X. ¿Y cuáles son nuestros datos en Y? Son los de la recta de regresión. Vamos a darle a aceptar y vamos a darle cambiar tipo de gráfico. Vamos a hacernos el combinado. Pero como ven nos da errorecillos, entonces mejor voy a darle, aquí está, en dispersión, ya directamente seleccionado, para que nos pueda generar la línea, porque si se dan cuenta cuando nada más le damos, o sea, si no seleccionamos los datos, aquí está, ya vi, era seleccionar, déjenle doy control Z para que lo vean bien, porque no creo que me hayan entendido. Seleccionamos la bolita, porque se acuerdan, ya seleccionamos, ya las tenemos, vamos a darle cambiar tipo de gráfico, y ahora sí ya nos puede dar los gráficos adecuados, porque la otra vez me estaban saliendo otros datos que no eran. Y entonces para generar los gráficos de manera adecuada, recuerden que las bolitas azules son de dispersión, mientras que la serie 2 es la recta de regresión. Entonces la recta de regresión va con líneas rectas y marcadores. Y ahora sí, ya nos quedó nuestra recta de regresión. En este caso, como podemos ver, los datos no están tan desordenados y están dentro de la gráfica. Igual aquí tenemos otro, donde en nuestro caso, haciendo el mismo procedimiento, el coeficiente de correlación de Pearson, ese era el nombre, se me había olvidado, que es R, nos dio de menos 0.86. Entonces esa pequeña variable de 0.14 nos está haciendo que nuestros datos varíen muy poquito. Entonces dentro de nuestra línea o recta de regresión, los datos van a salir fuera de, no tan alejados, pero tampoco dentro de la recta. Ahora bien, todo esto fue creo que de la unidad 2. Antes de saltarnos a binomial, vamos a ver algunos problemas de combinación rápidamente. Y bueno, un poco de teoría, ¿no? La combinación, esa es la fórmula general que tenemos. Una combinación no importa el orden de n elementos en r veces. Y también podemos sumar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde dice un comité de un presidente y 3 vocales se puede formar a partir de un grupo de 8 personas, las cuales pueden ocupar todas cualquier puesto. Entonces, en este caso, nos dice que, bueno, tenemos 8 personas y nada más tenemos un presidente y 3 vocales. Entonces, si tenemos un presidente y 3 vocales, tenemos que quitarle ese número de datos general, porque, por ejemplo, si tenemos 8, le quitamos el presidente, ahora nos quedan 7. Si tenemos 7, le quitamos 3, ¿cuántos nos quedan? Entonces tenemos que ir disminuyendo conforme a los requerimientos. Ese es el problema, esa es la trampilla en estos, porque algunas veces no se combina directamente o toma en cuenta los criterios. En este caso se toman los criterios, porque no puede haber ni 2 presidentes ni 3 presidentes al mismo tiempo que no puede haber más de 3 vocales. Entonces por eso se divide tanto presidentes como vocales. Y cuando tenemos criterios siempre se van a multiplicar. Entonces aplicamos la fórmula 8, porque en el caso de 8 para el presidente no tomamos, todavía se toma en cuenta todos para apenas seleccionar uno. Y en las vocales se restan 3, se resta 1 porque digamos que si teníamos 8 y elegimos presidente, ¿cuántas personas quedan? Quedan 7. De esas 7 vamos a elegir quiénes pueden ser las vocales. Entonces ahí ya se disminuyó nuestra muestra, por eso se multiplica. Déjenme buscar donde tengo la combinación. Aquí. Igual yo voy a irlo bajando. Aquí tenemos varios problemas, diferentes formas de verlo. Aquí tenemos los dos primeros que directamente son de combinación. No tiene mayor ciencia. Combinación de cartas,
En el caso de hombres y mujeres, recuerden, si por ejemplo un total de 5 hombres, 4 mujeres se forman un comité de 3 hombres y 2 mujeres, ahí ya tenemos un criterio porque tenemos 2 grupos. No aplica lo mismo que lo del presidente. ¿Por qué? Porque en el presidente se reduce por cantidad de puestos y aquí tenemos una selección por género. Entonces, como nada más tenemos el género de hombre y mujer, tenemos 2 posibles combinaciones, pero de cuántas formas queda integrado, tenemos que multiplicarlo porque es en forma general. Entonces, en el caso de que son 5 y queremos 5 hombres y queremos un comité de 3, 5 en nuestra población, combinación de 3, R es 3 y mujeres es 4, queremos más de 2, entonces es 2 y multiplicamos. Y conforme más datos tengamos, recuerden que se puede, como tenemos factorial, entre más grandes sean los datos, más posibilidades tenemos. Bueno, más combinaciones, porque esto no es probabilidad. Eso por el ámbito de combinaciones. En permutaciones, déjame ver si tengo permutaciones por aquí. El permutaciones sí importa, más que nada, que viene siendo la combinación. ¿Por qué importa? Porque en las permutaciones importa el orden de combinación y que no se repita, mientras que la combinación no importa que cuánto se repita. Si por ejemplo a ti te toca jugar varias veces, o sea, pueden seleccionarte varias veces, a menos de que te digan, no, es que es un juego donde nada más puedes jugar una vez, ahí entra como una permutación. Igual aquí tenemos más ejercicios de probabilidad, que es más como simplemente razonar, o los criterios de probabilidad que tenemos ahí, que son sencillos, o sea, no tienen mayor ciencia, casi son dividir y encontrarlo directamente. Aquí que tenemos dentro del rango de probabilidad, por ejemplo, aquí tenemos una tablita. Esta es otra norma de probabilidad, ¿no? Dice que tenemos esa tabla, los datos, lean, entiéndenla, pausenla, veanlo. Vean que en totalidad hay que ver la tabla. Por lo regular a veces nos van a dar que aquí este dato no viene, este dato no viene, el de acá tampoco. Y tenemos que irla rellenando. Es simplemente lógica, ir viendo pues aquí la suma es 38, 44, el total y todo. Entonces dice, encuentra la probabilidad que un estudiante haya elegido el poder de volar como un superpoder. Entonces, tenemos que ir discriminando la información. Entonces tenemos un estudiante. Como el estudiante, recordamos que si no nos dicen si es de color azul o de color verde, por ejemplo, si dicen colores, o sea, tenemos una bolsa tenemos varias botellas de pintura, rojo, verde, azul. Entonces, si no nos dicen rojo, las botellas de color rojo, no podemos discriminar directamente el rojo. Si simplemente nos dicen colores, no discriminamos, simplemente seleccionamos de forma general. Entonces, como dice, estudiantes, no seleccionamos ni mujer ni hombre, tenemos que seleccionar el total. En la probabilidad tenemos 38. Estudiantes escogieron ese poder. Y el total es 100. Entonces la probabilidad recae entre los 38 entre los 100. Ya en el siguiente problema que dice, ¿qué probabilidad de que el estudiante fuera hombre? Ahí entra discriminación de la información. Ya no nos importa lo que tenemos tanto de aquí. Simplemente discriminamos la información en este rango de acá. ¿Cuántos hombres hay? 48. ¿Cuántos encuestados fueron? 100. Y así para ir desglosando la información. Igual en el problema, los problemas que tenemos así, de rango de mujeres, hombres, colores, niños, edades, todo eso tenemos que irlo discriminando directamente con la tabla, que simplemente es más por lógica. Igual aquí tenemos estos programillas de, ¿cómo se llama? De diagramas de Venn, que los diagramas de Venn, perdón, de Venn. Este simplemente es ver la jerarquía que tenemos aquí. Este, recordemos cuando está abajo, es intersección, cuando es una U es unión, cuando tiene una flechita arriba es el complementario. Y aquí tengo creo que también información. Voy a ir un poquito abajo. Igual creo que este PDF, bueno, este Word se los voy a anexar para que lo puedan checar. Y aquí tenemos la información, unión, intersección y diferencia. Que recordemos que la diferencia tiene un orden.
A menos B no es lo mismo que B menos A. Son los datos que hay en A que eliminados por B. Entonces tenemos que irlo considerando poco a poco el orden. Entonces, el conjunto primordial se eliminan los del siguiente. O sea, A, si es el primordial, se eliminan los del siguiente, los de menos B. Los de B, perdón. ¿Qué elementos tiene A que no están en B? Y se quedan los elementos que no tiene B en A. Es algo confuso, pero pues, es la lógica. Y el complementario se basa en la probabilidad que tenemos. Recuerda que teníamos otra que era a favor o en contra. Entonces, como 15, el complementario puede ser la otra probabilidad que tengamos, que puede ser en contra. Y aquí tenemos igual reglas de probabilidad condicional, que por lo regular se dicen la probabilidad de A intersección B es la multiplicación, la probabilidad de A sobre el elemento E es la misma, porque si vemos aquí arriba, esta y esta, si esta de aquí, que es la probabilidad de intersección, que ponemos acá, nos queda PAB, y esta, si la tomamos con criterios de A o B, depende del número de elemento, también difiere con la misma probabilidad. Es algo curioso, pero aquí la tenemos más ejemplificado, porque en sí la probabilidad de E puede ser, digamos, B, o en lugar de que sea un elemento, puede ser en general. Y aquí tenemos la ley de multiplicación de la probabilidad, que si se dan cuenta simplemente es como despejes, o hallar lo que si queremos la probabilidad aquí, pues simplemente multiplicamos y hacemos diferentes despejes. O sea, no es tanto el problema. Estos más que nada son como de razonamiento, ir viendo la información, ir despejándola y seguir siempre los criterios de la probabilidad condicional. Igual les digo dejar la información ahí en un link para que la puedan ver. Aquí abajo para que vean los problemas que hay y los puedan checar. Tomen la captura y pues los pueden guardar. Ahora bien, vamos a ver la distribución binomial y de Poisson. Una vez tenemos aquí, por ejemplo, que un agente, pólizas, bla, bla, bla. Lo más importante es ver siempre la probabilidad que nos están diciendo, más este 32%, de 2 tercios. Entonces, por ejemplo, 2 tercios es nuestra probabilidad con si vivan en 30 años. Entonces es 5 personas y 2 tercios, ¿no? Entonces la probabilidad que las 5 personas puedan vivir más de 30 años, tenemos que generar esta tabla de acá abajo. Como tenemos una muestra, recuerden siempre esto, muestra, cuánto nos dice, cuánto es nuestro universo, cuánto es nuestro análisis de estudio. Si dice 5, no solamente tenemos 5, siempre se toma hasta el elemento nulo. Tenemos del 1 al 5 y la probabilidad de que no tengamos nada. Para hacer esto tenemos que usar la fórmula de distribución binomial normal. Entonces, para hacer la fórmula binomial, nos pide el número de éxitos, es el que vendría siendo la probabilidad, bueno, no es cierto, el número o el elemento dentro de nuestra muestra, universo, o como lo quieran manejar. El número de éxito, en este caso, es 0 personas. Una persona, 2 personas, 3 personas. Entonces yo selecciono el número que es 0. Los ensayos, ¿cuántos ensayos tenemos o cuántos datos dentro de nuestro universo tenemos? Son 5. Y aquí no ponemos 6. ¿Por qué no ponemos 6? Porque ustedes me dirían, pues el 0 cuenta, ¿no? Sí y no. Son números enteros, números reales. La probabilidad toma discreción el 0, porque el 0 es un elemento dentro de nuestra probabilidad. Suena muy raro, pero ese es el criterio de análisis. Dentro de la probabilidad podemos siempre tener, por ejemplo, que si en el día llueve, truena, hace sol, hace frío, todo eso, ¿no? Pero también esos climas existen en la noche. Podríamos denominar la noche como 0 y el día como 1. Evidentemente en la noche no puede haber sol, pero en el inter de la noche y día se puede decir que hay en los dos. Pero eso depende tanto del análisis. Pero regresando para no hacernos bolas,
La probabilidad toma en cuenta hasta el elemento nulo. Y ese es un criterio que siempre tienes que considerar. Entonces, el número de ensayos son los números reales, tomados, que puedas contar con las manos. 1, 2, 3, 4, 5. Por ende, el número de ensayos son 5. La probabilidad de éxito nos decía que llevaba es de 2 tercios. Ponemos 2 tercios o podemos poner .33, pero porque son cifras que son sucesivas, tenemos que poner 2 tercios para dejarlo cerrado. Y como no queremos el acumulado, aquí por ejemplo Excel nos puede dominar la suma de los 5. Si yo le pusiera en lugar de 0, le pusieran 1, me sumaría los 5 ensayos directamente y ya tendría la de las 5 personas. Pero ahí está el detalle. Yo no quiero eso. Yo quiero que por si más adelante sale un problema que me diga 3, 2 o todas las personas. Y esta la arrastro y ya tengo todo. Las 5 personas. Las 5 personas nos dice un único número. No está diciendo más de 5, menos de 5, más que 5. Entonces son 5 personas únicamente. Seleccionamos y aquí podemos pasarlo a porcentajes si ustedes quieren, o dejarlo así a .13 o pues 13.16 o 13.17. Ahora bien, aquí tenemos dos casos. ¿Qué es el caso de al menos 3 personas y por lo menos 3 personas? En el caso de que sean al menos 3 personas, al menos significa, por ejemplo, cuando tú juegas en competencias, fútbol o lo que sea, dicen, quieres un equipo de al menos 5 personas. Tienes que tener un mínimo de 5, mínimo, o sea, me refiero a si es el número menor o igual a 5, pero puedes tener, no sé, infinitos elementos, o sea, contables, o sea, números. Entonces, si por ejemplo, dentro de nuestro análisis de estudio nos dicen que al menos 3 personas, empezamos en al menos 3 personas, porque es el mínimo dentro de él, hasta que se terminen nuestros ensayos, que en este caso no topa hasta infinito, topa hasta 5. Bueno, no es cierto, no topa porque infinito no se toca como tal, sino que tenemos un límite de 5 pruebas. Entonces tenemos que hacer la suma desde 3 hasta 5. En el caso de que por lo menos 3 personas, es el caso contrario. Por ejemplo, cuando te dicen a ti, por lo menos necesitas 3 personas en tu equipo. 3 personas puede diferirse tanto en 3 completo, 2 personas, una persona, inclusive un equipo de 0 personas. Esto es un concepto medio raro, porque si tú dices por lo menos 3 personas, pues son 2 o 3, pero nunca más de 3. Entonces, si tomas menos de 3, es desde el número donde estás hasta donde tope el número natural, que viene, bueno, número real, que en este caso es 0, y número entero, porque no podemos poner .5, a menos de que digamos que los ensayos dan en .5, pero que no creo. Entonces esa es la diferencia. Al menos 3 personas va desde el número que nos dicen hasta topar con el último número de ensayos. Por lo menos 3 personas, desde el número que nos indican, menos, o sea, números anteriores hasta que donde inició el ensayo. Exactamente 2 personas, solamente 2 personas, ya lo tenemos que simplemente son 2. Ya si nos dicen mayor o entre 3 a 5, pues ya es otra cosa. E igual podemos generar nuestra tabla, que es más práctica, solamente es de columnas, seleccionas X, la frecuencia y las selecciones, y ahí tienes tu gráfica de porcentajes. Igual si quieres puedes darle formato al eje. Igual si estás viendo esto para el examen, el profe no pidió esto, pero en teoría, como estás manejando porcentajes, se vería así. Pero como no nos dijo el profe, déjalo así, no lo cambies. Ahora bien, vamos a ver, bueno, voy a bajarle para que vean otro problemilla. Esta es la fórmula, como quien dice, la fórmula del concepto binomial sin usar Excel, y es más tardado. Todo lo que hicimos aquí lo genera aquí abajo. Igual aquí tenemos la tabla. Y ahorita vamos a ver esto de desviaciones. Y una vez vamos a verlo, ¿no?
Igual todo esto ya, esto de plantas y todo esto es un criterio, quiero dejar para que lo lean. Pero si nos piden la esperanza de distribución binomial, E de X, en este caso es 9, se refiere a N por P, que viene, déjenlo anoto aquí para que lo tengan, N por P, que es el número de ensayos. Número de ensayos, ¿cuántos fueron? 10, por la probabilidad, que es de 0.9. Ese es mu. Mu es este de aquí. Que más adelante vamos a ver qué onda con eso. La varianza viene siendo el complementario de esto. Que viene siendo el, ¿cómo se dice? La varianza. Bueno, sí es este que tenemos aquí. No sé para qué me hago tantas vueltas. Tenemos que es la varianza, que es el número de datos por ¿cómo se dice? Por la probabilidad. Creo que aquí me faltó uno, déjame ver. Ah, no, pues es que el mu, que es este de aquí, es n por q, n por p, ya es nuestro mu, que es nuestra esperanza de la distribución binomial, por 1 menos la probabilidad que teníamos de ensayo, que era de 0.9, nos da 0.9. El valor máximo común o el valor mínimo común dentro de la regla práctica de desviaciones dice que es mu más 2 por la varianza. Entonces, mu, que es la esperanza de distribución, es 9 más 2 por la varianza. Recuerden que la varianza que tuvimos tenemos que sacarle raíz porque está al cuadrado. Por eso le ponemos al cuadrado. Y la mínima, lo mismo, más que ahora se resta con menos. ¿Y esto qué significa? Veamos nuestra gráfica. Tenemos 7 por así decirlo, como por aquí, y 10. Entonces significa que lo que tenemos aquí, de 7 a 10, supondría que sean nuestros datos más reales, más asequibles, que sí es como la gráfica de campana de Gauss, que es el principio, porque se dan cuenta, aquí tenemos el mayor flujo de datos. Fuera de, nada más tenemos, por ejemplo, este dato, pero dentro tenemos mayor flujo de información. Eso es lo que dice la práctica de las desviaciones. Y creo que aquí tenemos más problemas de igual de desviación. Si quieren checarlos, aquí los tenemos. Igual más desviación. Igual en este caso, pues te diré, oye, ¿por qué te dio menos .78? Porque en este caso consideramos el 0. Si te acuerdas que en el anterior empezamos en 0 y terminamos en 5. En este caso, ¿no? Ahora nuestra desviación entra desde 0 y termina hasta 1. Entonces parece que los mayores datos están aquí. Y estos dos ya no se toman a consideración. Y ya por último, lo que viene siendo Poisson, que déjenme ver si aquí está la fórmula. Mejor vamos a hacer este de abajo. Poisson como tal, es fácil de entender, no hay que entender dónde está la media, cómo es el ensayo y cómo se nos pide el nuevo ensayo. Entonces, por ejemplo, el vehículo, número de pinchazos, distribución de Poisson, ya está, 0.3 por cada 50.000 kilómetros. Nos dice que vamos a hacer un ensayo nuevo, aunque no nos lo digan, tienes que entender que ya cuando nos dicen recorre 100.000 kilómetros, ese es nuestro nuevo ensayo. Entonces tenemos que hacer un ajuste, porque ya no estamos dentro de los 50.000 kilómetros. Por lógica, estamos doblando la media. Entonces, si en 0.3 para 50.000, para 100.000, 0.3 por 2. Probabilidad que no tenga ningún pinchazo, ninguno, nulo, bajo. Bueno, bajo ya tiene ciertos números, pero si dice nulo, bajo, no, nulo, ninguno, 0, en automático, tu X dentro de la fórmula de Poisson es 0. Aquí está el ajuste y simplemente se vacía la información dentro de la fórmula que es mu, que viene siendo nuestra media, 0.3 por el ajuste de 2 elevado por x, que es 0, exponencial de 0.6, que es el ajuste ya directamente sobre el factorial de 0, porque es x, y nos da 0.54. El factorial de 0 es 1, por eso
no hay que tiende a infinito y todo eso. No hay problema. Igual ahora que tenga menos de 3 pinchazos. Menos. Acuérdense de esto. Menos de 3 son los anteriores. Entonces, por ejemplo, como nomás nos está diciendo, dame los que tengan menos. Se suman. En este caso hay que tener mucho cuidado. Se hace lo mismo que el anterior. 0, 1, 2. Menos de 3 no considera el 3. Si dijera menores o iguales a 3 o solo 3, ahí sí ya tomamos el 3, pero en este caso nos dice menos. Entonces menos ya no consideras el 3, ahora es 2, 1 y recordemos que el 0 siempre cuenta en la probabilidad. Entonces ya tenemos que hacer la misma relación, pero ahora en una tablita considerando los números 0, 1 y 2. Que fallen menos de significa la sumatoria directa de las probabilidades de la distribución de Poisson. Al menos significa, como quien dice, el complementario, lo que estamos en contra o a favor, depende de cómo lo veas, sería 1 menos la probabilidad que ya teníamos de la suma. Siempre tienes que acordarte de estas palabras, por eso lo recalco aquí en rojo. En este caso, como dice menos de 3, sería del 97.68. Probabilidad que menos de 3 tengan pinchazos es el 97.68. Al menos sería de 2.31. Bueno, hasta aquí sería todo. Igual, si les sirve la presentación que tengo aquí o el Word que tengo, se los mandaré. Lo dejaré en la descripción. Y subiré creo que unos 2 problemillas que encontré, en dado caso. Si no los encuentro, lo ideal sería que busquen en Google, no pongan lo que no comprendan, datos no agrupados, muestra Pareto, regresión binomial, Poisson, y lo busquen. La única diferencia es de que en Google y todos esos, en YouTube, pueden que usen diferente gramática, o sea, diferente tipo de nomenclatura, perdón, y puede ser un poco más complicado. Pero en sí, esto viene siendo el repaso de estadística para el examen final, lo que viene siendo para nosotros. Y si alguien lo está viendo, espero que les sirvió. Es que este es a modo de resumen, no es clase, no es no es un curso directo, es un resumen, por eso te lo platico, por eso no me detengo, y es para que más o menos repases y tengas una idea y algunos conceptos que te puedan fallar.